Bienvenidos a Jabruta Kabbalah en Israel. Yo soy Merav Goddam. Un evento en algún salón de fiestas en Israel puede convertirse en un increíble momento de conexión espiritual. ¿Cómo es eso? Vean el video y los espero. Quizás esto les recuerde la costumbre en las fiestas griegas donde rompen platos. Quizás se hayan preguntado alguna vez por qué lo hacen. Obviamente es un acto de alegría, de celebridad, de festividad, una tradición. ¿Será que los griegos lo han tomado de los judíos? ¿Casualidad o causalidad? Y si fuese así, ¿por qué la ruptura de platos se relaciona con un festejo? Para eso tenemos que entender primero qué significa la ruptura de vasijas, según la Kabbalah. Cuando hablamos de la ruptura de las vasijas, estamos hablando de una fase previa a la creación de la materia. En el mundo espiritual, los deseos se incluyen en un solo complejo, en una unidad máxima, en un sistema que la Kabbalah lo llama Adam. ¿Se acuerdan de Adán, del libro de Génesis? Bueno, recordemos primero que la Torá es una representación alegórica de los mundos espirituales y no una simple narración histórica. Aunque los cabalistas siempre nos recuerdan que los eventos principales que ocurren a nivel espiritual tienen una manifestación en las ramas del mundo material y ocurren una sola vez a lo largo de la historia humana. En este caso, aquel Adán que comete el pecado del árbol del conocimiento es el que produce la ruptura de la vasija espiritual. Y como ya he dicho, se trata de simbolismo. Este Adán es un sistema espiritual, el Adam Arishon, el primer hombre. Y este sistema se presenta en el mundo espiritual, como ya he dicho, antes de que exista la materia. El pecado del árbol del conocimiento es de hecho el deseo, que se manifiesta por primera vez con su intención egoísta. Hasta ese momento recibía la luz, como conocemos la historia del jardín de Edén, en que Adán recibe también a Eva, y juntos conviven con otros animales en el entorno, comen de los frutos, viven perfectamente sin conocer nada del mal, sin tener vergüenzas de ningún tipo, con una intención totalmente pura. Y el pecado del conocimiento del mal a través del árbol, con la historia que se comen la manzana a pesar de que Dios le dijo que no, es un acto de rebeldía, una manifestación pura del ego. Yo decido, yo quiero esa manzana o lo que fuese, y por eso se crea esa ruptura en la que de pronto el hombre reconoce que está desnudo, que es obviamente simbólico y lo iré explicando ahora. Este proceso es la ruptura del recipiente. El recipiente es el alma, que se divide, debido a este caso, en múltiples almas particulares, que a pesar que son partículas de una sola alma, se perciben como individuales, desconectadas unas de las otras. Y estas almas individuales son las que se revisten o encarnan en los hombres en este mundo. Es importante recordar que, según la Kabbalah, solo los humanos son almas. Los animales no tienen almas, son ángeles, o sea, servidores fieles, incondicionales de la fuerza superior, y por eso los percibimos como puros, a diferencia del humano.
Cuando hablamos de los cuerpos, hablamos de receptores egoístas. Los cuerpos dividen a las personas, tú allí, yo aquí. Solo si logramos desconectar el cuerpo del ego, las almas pueden otra vez sentir la conexión entre ellas y así todos sentirse parte de un uno. Esa sensación tiene un nombre hermoso que ya lo mencioné, el jardín de Edén, Gan Eden. La sensación de estar separados y alejados carga con un nombre opuesto nada simpático, Genom, infierno. Esos son el infierno y el paraíso, según la Cábala. La unidad álmica hermosa o el alejamiento y el egoísmo. En la introducción al libro del Zohar, Baal HaSulam nos escribe lo siguiente. Mediante la ruptura de los kelim de Kedushá, los receptores de santidad, salieron las klipot, las cáscaras, que produjeron todo tipo de transgresiones, como ser el hurto, el robo y el homicidio. Esto significa que la ruptura de los kelim es la causa de todo lo negativo que existe en este mundo. No existe en este mundo ningún fenómeno positivo, porque todo proviene del ego. Nos usamos condicionalmente unos a otros en algo que a veces nos equivocamos y pensamos que es amor, pero sabemos que el amor acaba cuando uno ya no siente que puede recibir algo que lo satisface de parte del otro. Incluso entre padres e hijos, aunque nos esforzamos mucho por demostrarnos lo contrario. La mayoría de las personas permanecerá toda su vida ocultándose esta verdad, reencarnando una y otra vez. Pero tú que estás aquí es porque te cuestionas esta realidad, algo no te cierra. Quizás sea lo que le llaman despertar. Esa realidad que quizás te incomoda, quizás no por ti, quizás porque esos fenómenos aún los ves solo en los demás, porque para eso existen, para reflejar a cada una de las partículas su propia naturaleza, que es bastante incómoda. Aquel que está ya listo para reconocer esta realidad, quizás sea aquel que se despierta como Neo en la película Matrix. ¿Quién lo hace? Comienza la búsqueda tras una solución. Para salir de esa realidad tenemos que elevarnos a un mundo. ¿Qué es mundo? Olam. Es un estrato oculto a nuestra vista, una capa de existencia que está más elevada. O sea, allí estaremos corregidos, unidos a las demás partículas. En este estrato, en este mundo, no hay correcciones y por eso, a través de la nefesh, el ánima, la psiquis, debemos transitar por un proceso de evolución y elevación a donde estaba nuestra alma antes de la ruptura. Esto significa que nuestro mundo es una vasija rota. No podemos actuar de otra manera sino egoístamente. Es la naturaleza. Esto no nos hace ni mejores ni peores. Es lo que es. No podemos dar un paso si no nos beneficia. Como ya lo mencioné, solo la investigación, la introspección, el estudio de las fuentes fidedignas, verdaderas, de los legados de los grandes maestros, puede ayudarnos. Y cuando hablamos de fuentes verdaderas, legados de los grandes maestros, no me refiero a ningún maestro contemporáneo. Ellos utilizan las escrituras de los grandes maestros para explicarnos. Por eso les invito a indagar por ustedes mismos y confiar en la luz que se encuentra en estos escritos. Y cuando hablo de los grandes maestros, hablo de personajes como Rabash, Baal HaSulam, Baal Shem Tov, El Ari, Ramjal, Ramak y muchos más. La ruptura de los kelim es responsable de que no podamos jamás sentirnos satisfechos.
el llenado de los deseos los va apagando. Y cuando el deseo se llena, entonces empiezo a buscar otro para poder sentir otra vez esa satisfacción. En realidad nunca terminamos de saciarnos, porque si no tenemos deseos, no tenemos vitalidad. Cuando tenemos sed, por ejemplo, y bebemos un vaso de agua, ¡ah, qué satisfacción tan grande! Lo mismo cuando estamos con hambre y comemos algo, sentimos el llenado del deseo. No es ni el agua ni la comida lo que nos acaba de satisfacer, sino el llenado. Imagínense, como vemos esto, si yo ahora voy a terminar de beber un vaso de agua que tenía sed y ahora voy a beber otro vaso de agua, no voy a sentir satisfacción. Entonces lo que buscamos constantemente es llenar la vasija, colmar el deseo y no los actos en sí o la materia que estamos recibiendo. Es por eso que muchas personas que sufren de depresión son personas que lo tienen todo. Y no podemos entender cómo puede ser que estas personas sufran de depresión. Es porque entienden que la satisfacción no proviene de los medios materiales. La ruptura de las vasijas es un proceso que su mecanismo está explicado detalladamente por el Ari en su libro Etz HaChaim, el árbol de la vida, y Baal HaSulam, que interpreta y explica en el Talmud de Serasfirot cada una de las palabras del Ari. Siempre se llega a la pregunta: si el alma estaba completa antes de la ruptura y ahora tiene que corregirse para regresar al mismo lugar, ¿qué sentido tiene todo este caos? Les recuerdo que el proceso de la ruptura es lo que la ciencia conoce como el Big Bang, la creación de los mundos. Antes de este momento existía la fuerza superior que llenaba toda la realidad con su luz. Y en una decisión, un plan, lo que se llama el plan de la creación, produce el rompimiento de la vasija, la ruptura de la vasija en cientos de miles de partículas. Y el propósito es que, mediante cada una de las reencarnaciones que cada una de estas partículas que caen a este mundo debe pasar, nacer y morir una y otra vez, es para que las almas, que son en realidad muy antiguas, se experimenten una y otra vez, como lo hace un deportista que cada vez debe ir mejorando sus capacidades, para llegar al propósito final de ser una alma superada, unificada, semejante a quien la creó, una creación perfecta. Eso es todo. ¿Y cuál es el propósito de la creación? Nos dicen los cabalistas, nos dice Baal HaSulam: beneficiar a los creados, dar toda la abundancia que existe. ¿Y para qué debió hacer todo esto? Tuvo que romper el alma y no siguió dándole todo lo que tenía. Seguimos. Veamos los animales. Ellos no cambian en su esencia, jamás. Una vaca o incluso un mono hoy es igual a una vaca o a un mono de hace 1000 años atrás en su esencia, o sea, sin la influencia del humano. Por ejemplo, un ternero ya cuando nace es lo que será toda su vida, solo va creciendo en tamaño o desarrollando su sexualidad. Pero el hombre debe ir desarrollándose a diferentes niveles. El hombre cuando nace es totalmente indefenso. Si no recibe ayuda, no puede sobrevivir. Tiene que desarrollarse a niveles físicos, mentales, emocionales, anímicos, álmicos y espirituales. A medida que el hombre va adquiriendo inteligencia, va descubriendo el mundo. En principio, el bebé solo conoce lo que tiene frente a las narices. Luego empieza a mirar a su alrededor. Reconoce ya su dormitorio, luego la sala de la familia, de a poco va saliendo afuera al exterior y va conociendo su vecindad y así sucesivamente. Eso es algo
que se asemeja de alguna manera al descubrimiento de los mundos. Estamos en un proceso de evolución. Lo vivimos desde nuestro ángulo personal actual, pero en realidad el alma que nuestro cuerpo está albergando es veterana. Y solo cuando nos empezamos a cuestionar sobre el sentido de la vida y no nos contentamos con que el sentido es pasarlo bien, tener éxito, dinero, propiedades, viajes, amores, etcétera, sino que entendemos que debe ser algo mucho más amplio, mucho más profundo. Es cuando comenzamos el proceso que va más allá de la vida en el cuerpo. Ahora es interesante ver que casi no existe un niño que no se cuestione algo así durante su niñez. Y luego el entorno se lo hace olvidar. El entorno y las hormonas. Porque tiene que colmarse de los placeres de este mundo para luego desecharlos y buscar algo más allá. En las últimas generaciones vemos que los niños están más acelerados y algunos realmente no dejan esa pregunta por encima de todas las confusiones de la vida, y eso justamente les hace pasar un poco más difícil. Ahora, si los mayores tenemos las respuestas, esto es personas que se desarrollan a nivel espiritual y pueden ya mediante su educación facilitar esto a sus niños para llegar más rápido al descubrimiento del alma, de que somos como marionetas dominadas por nuestros deseos mundanos, pero que hay una solución para eso. Quien comienza el descubrimiento de la espiritualidad no es que deje este mundo, sino que comienza a vivir su realidad en ambas dimensiones, o sea, en percepciones diferentes. Y es por eso que los cabalistas hablan de la eternidad de la vida. No necesariamente un cuerpo eterno, sino un alma que entiende que es eterna y aprende a no aferrarse a la materia. Este mundo que vivimos con nuestros 5 sentidos se denomina el mundo de Asiya, o sea, de los actos. Mediante estos actos es que hacemos el proceso de evolución y podemos pasar a una percepción más elevada, que es el mundo de Yetzirah. Sí hay también bondad, pero también aún el ego domina. Luego viene el mundo de Briah y luego el de Atzilut, y cada vez que avanzamos se torna más y más bondadoso, benefactor y amoroso. Digamos, una persona que nace con todo solucionado, no tiene que esforzarse para nada. Por alguna razón pierde todo. Esa persona le costará muchísimo recuperarse. Está acostumbrada a que no tiene que esforzarse demasiado para recibir todo lo que quiere, todos los placeres. Y eso es diferente a quien no tiene nada y va adquiriendo toda la abundancia por su propio esfuerzo. Elige sus propósitos día a día. Para eso fue hecha la ruptura, para darnos la elección libre de ser Adam, semejantes al Creador. A diferencia de los ángeles, que no tienen opción. Ellos deben cumplir su misión sin conocer otra cosa. Y el propósito de la creación quiere que no seamos ángeles y que no seamos bestias, sino que seamos semejantes al Creador, que nos convirtamos en creadores nosotros mismos. Otra pregunta es, ¿por qué tienen que haber tantos cuerpos? O sea, ¿por qué tienen que haber tantas personas? ¿Cuándo se le retira la luz al deseo egoísta? Estamos hablando de una oscuridad máxima. Es un tormento. Es ser insuficiente, estar abandonado, cargar con toda la magnitud del ego. El reconocimiento del mal es algo duro. El reconocer que nuestra naturaleza es maligna, que solo queremos abusar, explotar, porque queremos no solo llenarnos, sino incluso engrandecernos y ser más que los demás. Y en muchos casos, pisar a los otros para que no existan y solo nosotros seamos lo máximo. Quien descubre
que esto puede llegar a ser su propia realidad y su propia naturaleza, esto puede llegar a ser devastador. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Quién se conoce como egoísta? La división del ego entre cientos de miles de partículas permite que cada partícula del alma cargue con un fragmento de las clipot, de esa maldad, y vaya descubriéndola paulatinamente. Y solo cuando comprende que el otro es su propio reflejo. Si yo veo a aquel que es antipático, otro que es abusador, otro que es tacaño, otro que es mentiroso, puedo enfrentarme a eso y decir, ¿por qué yo reconozco esa cualidad en esta persona? Quiere decir que yo la conozco. ¿Cómo es eso? Tenemos que entender que no elegimos ser egoístas. Es nuestra naturaleza con la que nacimos y tenemos la opción de cambiarla. Por eso es que no debemos sucumbir bajo el conocimiento del mal, pero es importante que lo conozcamos, porque así que podemos pedir la corrección. Es lo que nos dice también Bala Sulam. Me alegro de poder descubrir las transgresiones, porque ahora puedo observarlas y se convertirán en polvo. Rabbi Mendel de Kosk dijo, no hay nada más completo que un corazón roto. Cuando revelamos que somos una vasija rota, es penoso, pero es un descubrimiento que da paso al comienzo de la corrección. Ya empezamos a ver el proceso de la corrección. Ese proceso ocurre a nivel individual, pero hoy también lo vemos a nivel mundial. Esa percepción es un avance en nuestro camino. Es una pauta de que estamos más cerca al regreso, a la redención. Paradójicamente, ver el mal es señal de la bondad de nuestra alma, que comienza a iluminar la oscuridad. Cuando hay un ambiente que está en penumbras o en oscuridad, no vemos nada, pero cuando entra una tenue luz, vemos los defectos. Empezamos a ver el polvo, la suciedad, y eso nos permite mejorarlo. ¿Qué es mejor que no ver nada, aunque sí está? Ya estamos por empezar la festividad de Pesaj, donde se acostumbra a hacer una limpieza. Se preparan los kelim, las vasijas, para recibir las luces de Pesaj, que se consideran luces muy potentes. Y aquí tenemos la razón por la que en ocasiones judías se acostumbra a romper una vasija, específicamente en el compromiso de una pareja, el wort, donde las madres de los prometidos envuelven un plato y lo rompen como símbolo del corazón roto, de la alma rota que tienen que volver a unir a través de su relación. Una relación de amor, de paciencia, de tolerancia, de empatía. Y en el casamiento, en la boda, en la jupá, se acostumbra a romper un vaso que nos recuerda la destrucción del templo de Jerusalén. El templo, el Beit HaMikdash, es el corazón consagrado al amor, a lo contrario del odio vano, que fue el que produjo su destrucción. Y es por eso que cuando recordamos la miseria, la ruptura, es el reconocimiento de que estamos en el buen camino. Y es por eso que en forma instintiva, en forma inconsciente quizás, cuando se rompen vasijas, saltamos de alegría, como hemos visto en el video, que nos recuerda ese pacto que hay entre Malhut y Zerampin. Knesset Israel, el alma y el creador. Les había comentado sobre los griegos, pensando que quizás esa costumbre que ellos tienen también de romper la vasija tenga que ver con la sabiduría judía. Hay un relato histórico que dice que en el año 414 antes de Cristo, durante la época del primer templo,
El profeta Jeremías vivía en el norte de Egipto. Y durante ese periodo, un joven filósofo griego, que más tarde conocimos como Platón, estudió con él. Platón escribió: estuve con Jeremías en Egipto. Al principio me burlaba de él, pero después logré entender sus palabras y sus gestos, y mi corazón comenzó a comprender, y me di cuenta que era sabio y profeta. Esto lo escribió Rabbi Moshe Isserles, el Ramá, en el libro Torat Haolah. Entonces, la sabiduría del profeta, del cabalista, es decir, aquel que recibió el conocimiento de las leyes superiores de la naturaleza, estaba abierta a otras naciones, porque estaban en un nivel espiritual apropiado. Es decir, Platón entendió con quién estaba tratando y que la sabiduría se le podía revelar. Más tarde, la sabiduría espiritual quedó aislada en el mundo. Hay periodos en el desarrollo de la humanidad en los que está cada vez más alejada de la espiritualidad. En tiempos antiguos había vínculos más estrechos entre las naciones, sin diferencias políticas, geográficas, y más adelante creció la alienación. Después de la destrucción del segundo templo, es decir, después de la segunda caída espiritual que tiene el pueblo de Israel, se prohibió difundir la sabiduría de la Kabbalah. Los propios cabalistas prohibieron su expansión a la humanidad porque el mundo no estaba en condiciones. La sabiduría que Platón recibió de Jeremías se convirtió luego en la filosofía griega. Absorbió todo lo que pudo según su nivel de comprensión, no a nivel espiritual. Y esta filosofía se expandió en la sociedad humana y sirvió de base para muchas leyes morales. La filosofía se convirtió en una versión diluida de la sabiduría de la Kabbalah para seguir las leyes de la naturaleza. Pero eso no ocurrió inmediatamente, fue una disolución gradual, aunque eso no ocurre de forma inmediata. El propio Platón atribuyó parte del conocimiento que recibió a las enseñanzas de Jeremías, lo que sugiere que la filosofía griega fue consecuencia del aprendizaje con los cabalistas. Además de este relato, Johannes Reuchlin, un humanista alemán, consejero político del canciller, estudioso de los clásicos y experto en lenguas y tradiciones antiguas, como ser el latín, el griego y el hebreo, quien era afiliado a los jefes de la Academia Platónica, escribió en un texto de arte cabalística sobre la influencia de la Kabbalah en Pitágoras. Mi maestro Pitágoras, padre de la filosofía, no recibió su sabiduría de los griegos, realmente la recibió de los judíos, por eso debe ser llamado cabalista. Fue el primero en convertir el nombre Kabbalah de los judíos, desconocido por los griegos, al término filosofía. Pitágoras recibió su conocimiento del inmenso océano de sabiduría de la Kabbalah, sabiduría que se aplica más allá de los confines de este mundo. A diferencia del periodo en el que fue prohibida la difusión de la Kabbalah, hoy estas prohibiciones ya no existen. Y por eso tenemos ese manantial incesante de sabiduría que puede fortalecernos en esta búsqueda para descubrir quiénes somos, cuál es nuestro propósito y qué podemos hacer para lograr un mundo de armonía y paz. Así que ustedes que ya están descubriendo, ayuden a propagar esta sabiduría. También pueden compartir este video para que llegue a más personas, hacerle un me gusta, anotarse con la campanita para seguir recibiendo notificaciones cuando se carga un nuevo video. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo.